Bien, vamos a este tema que es bien relevante. Dormir al menos 7 horas, otros dicen 8, y generar un espacio libre de ruidos molestos son aspectos claves para una buena higiene del sueño. Higiene del sueño. ¿Tienes buena higiene del sueño? La verdad es que hoy día amanecí un poco higiénico. Me levanté muy temprano, hace mucho tiempo que no me levantaba tan temprano. Queremos profundizar en este concepto, para eso nos acompaña Verónica Rico, psicóloga del Instituto Europeo del Sueño. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, Verónica, bienvenida. Gracias por la invitación. Día Internacional del Sueño. Sí. Yo lo estoy honrando con pasión. Con la poca higiene del sueño, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cuánto se respeta o cuánta importancia se le da al sueño a nivel general? Independiente de las culturas, de los países y todo, en términos generales, en un mundo, ¿verdad?, en que me imagino que todos dedican más horas a trabajo o a mil cosas menos que a dormir. Efectivamente, yo creo que últimamente en muchas culturas y en muchas sociedades se le está dando muy poca importancia al sueño porque realmente importa y tiene un efecto relevante en nuestra salud, ¿no? A eso me refiero con la higiene de sueño, ¿no? Se le está respetando poco a la higiene de sueño, a las horas que hay que dormir. Ahora, ¿qué tanto importa? Porque es obvio, uno dice, en la medida que ando menos cansado, rindo más. Siempre lo miramos como desde el punto de vista del rendimiento. Pero ¿qué puede pasar si una persona de manera permanente y en un constante duerme menos, no duerme lo suficiente? ¿Qué tan problemático puede terminar siendo? Claro, bueno, las personas que, por ejemplo, sufren un insomnio que se ha ido cronificando con el tiempo, que tiene que ver con tener privaciones de sueño, tener problemas para iniciar o conciliar y mantener el sueño, pueden ser más propensas a sufrir de diabetes, hipertensión, problemas más de riesgos cardiovasculares. Podríamos decir que la falta de sueño es un factor de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades crónicas. Efectivamente, sí, porque también el buen sueño es un buen indicador de salud, en el fondo. Hay un tema que a mí en lo personal me ha impactado siempre. Al menos para mí, yo creo que todos los individuos se comportan de distinta manera, ¿verdad? Sí. Pero yo puedo aguantar o soportar muchas horas sin comer. O beber incluso poca agua. Pero el sueño, cuando el sueño te bota, es imposible. O sea, el cuerpo humano no resiste. ¿Cuántas horas resiste un cuerpo humano estándar sin dormir? Me parece que es una de las cosas más complejas de resistir. Claro, es que depende un poco de la cuota de sueño de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen una eficiencia de sueño muy buena, entonces durmiendo 6 horas están perfectas, perfectamente, ¿no?, repuestas. Efectivamente, ¿no? Y en el fondo el sueño es un proceso fisiológico donde el organismo de la persona se regenera y consolida información y en el fondo como que se prepara para estar bien al día siguiente. Pero efectivamente hay gente que por su menor eficiencia de sueño necesita más horas, ¿no? En ese sentido, privar sueño más allá de 24 o 48 horas puede tener efectos a la vista, como puede ser pérdida de la concentración o no poder estar atento a cualquier estímulo de la vida diaria, ¿no? Y claro, estar privado ya de muchas más horas de sueño puede traer consecuencias peores. Ahora, aquí, Verónica, no se trata solo de dormir, se trata de dormir bien. Eso. ¿Cómo sabemos que dormimos bien? ¿Es cuando sueño, cuando no sueño, cuando no me despierto? Puede ser que igual me despierte en la noche, pero igual cada vez que me vuelvo a dormir sí concilio bien el sueño. ¿Cómo sé que realmente estoy descansando? Calidad versus qué cantidad. En el fondo, cuando una persona se despierta después de sus 6, 7, 8 horas de sueño y se autoexamina, ¿no?, una persona puede evaluar si su sueño ha sido reparador o no. Antiguamente el sueño era bifásico porque no existía la luz artificial, ¿no?, y el cromañón dormía en 2 fases. Entonces los despertares son normales, ¿no? Lo que pasa es que ahora con la luz artificial se entiende que uno tiene que dormir del tirón, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando alguien inicia con problemas para conciliar o se despierta muchas veces o va al baño más de una vez o se despierta antes de que le suene el despertador, estamos ante un problema de sueño importante. Espérame, y si nada de eso pasa, puede ser que haya dormido súper bien, pero que igual ande con mucho sueño. Hay gente que dice, mientras más duermo, más sueño tengo, como que me cuesta más despertar. Claro, depende de si ese día, por ejemplo, has dormido más de lo habitual. Por ejemplo, ahí puede aletargarse en el fondo. Hace mal. Claro, hace mal porque calidad es mejor que cantidad. O sea, es importante que si todos los días duermes 7 horas, el fin de semana no te pegues una panzada a dormir de 9 o de 10. ¿Y por qué de repente hacen curas de sueño?
no es contradictorio. Hay terapias, ¿no?, que consisten en eso, en que duermas, que te den una manzada de sueño como claro, recuperación. Bueno, bajo mi punto de vista yo creo que es contraproducente. Ya, no Porque, estás de acuerdo claro, con no, esa teoría. el fin de semana normalmente la gente se desajusta un poco, pero las indicaciones son que no se desajuste más allá de 1 o 2 horas, porque si no, el lunes o el domingo cuesta mucho volver a renormalizar retomar, la situación. efectivamente. Te quería preguntar por una situación que siempre es bien preocupante para todo especialista, porque acá en Chile, bueno, y en muchos países, pero acá, por la experiencia que más conocemos, somos muy buenos para automedicarnos. Sobre todo para conseguir el sueño. Se toma, se abusa de muchas pastillas o de cuánto secreto existe o recomendaciones. ¿Qué es lo más aconsejable para una persona que quiere buscar la inducción de un sueño y que sea lo más inocuo o menos peligroso para tu cuerpo? ¿Qué opinas, por ejemplo, de la ingesta de melatonina, que es la hormona del sueño y que entiendo que es lo menos impactante en términos de algo externo? Claro. Bueno, ante todo, efectivamente, la automedicación está súper desaconsejado. Cuando alguien tiene o siente que tiene algún problema del sueño, lo idóneo sería que acudiera a un especialista de sueño, ojalá un neurólogo especialista de sueño. En torno al uso de la melatonina, efectivamente, es natural, por lo tanto, siempre va a ser mucho mejor que un fármaco que no segregamos nosotros, pero también es importante saber qué dosis son las que tu cuerpo necesita, efectivamente, ya. Si es un niño, si es un adulto. Por ejemplo, los adolescentes suelen tener problemas con la secreción de melatonina por un tema hormonal, porque están en la pubertad. Entonces, aún así, también sería bueno acudir a un especialista para que te pudiera indicar una dosis. También existe un test de secreción de melatonina, donde te indica si es que segregas más tarde o segregas poco. Pero efectivamente... ¿La melatonina es la hormona del la hormona sueño? que segrega, efectivamente, la glándula pineal. Y en el fondo también es como un vampiro, es importante tener esto en cuenta porque en el momento en el que aparece algo de luz se corta su inhibición y sobre todo cuando la luz es blanca. Por eso desaconsejan todo este tema de las tabletas, computadores. ¿La siesta ayuda o entorpece el proceso del sueño? ¿Es lo mismo recuperar sueño durante la tarde que haber dormido bien durante la noche? Yo, y perdón que ponga el caso personal, Vamos, por favor. imposible dormir porque dicen que la siesta ideal, unos hablan de la siesta de la NASA, de 12 minutos, otros hablan de que debe ser máximo media hora, yo puedo estar 2 o 3 horas y pasar de largo. ¿Eso es bueno, es malo, aporta, te ayuda a recuperar sueño o al final es contraproducente? Claro, el sueño, claro, depende de la cantidad que duermas, ¿no? Normalmente a partir de los 5 o 6 años ya no necesitamos siesta, ¿no? La siesta puede ser reparadora, pero 20, como mucho 30 minutos. Espérame, perdona, una cosa antes de que sigas. Sí. Esos 20 o 30 minutos Ok. de la siesta ideal, algunos dicen hasta 12 minutos, ¿considera desde que yo pongo la cabeza en la almohada, concilio el sueño, duermo y me despierto? Porque yo creo que en 12 minutos o 20 minutos, Claro, no sé si la gente efectivamente. alcanza a hacer todo eso. Claro, no, porque no se llega a la fase REM, que en el fondo es cuando soñamos. Cuando uno en la siesta llega a la fase REM y sueña, ¿no? Y en el fondo se va a despertar mucho peor que si llega a la fase solo NREM, que en el fondo... O sea, la gracia es llegar a fases más superficiales, por decirlo así, del es, sueño. Eso es, porque si no uno se levanta peor. Perfecto, como el cabeceo en el auto. Claro. Eso es. Un ratito. Un poquito. Cuando uno va de copiloto. Indicador del mal dormir, de la mala calidad de sueño, por ejemplo, las personas que tienen mucho movimiento involuntario o que padecen de bruxismo o que, por ejemplo, se despiertan muchas veces durante la noche, El roncar o también. que no sueñan o que no se acuerdan del sueño. Dicen, a lo mejor yo duermo mal porque nunca me acuerdo del sueño. No, claro, cuando no nos acordamos del sueño es porque no nos despertamos en la fase REM. Nos acordamos de los sueños cuando nos despertamos en la fase REM, que es, bueno, en el fondo el sueño tiene 2 fases, la fase NREM, que se subdivide en 3 subfases, y la fase REM. Cuando despertamos de la fase REM es cuando nos acordamos de los sueños. La fase REM, perdona, es cuando uno fija la memoria, cuando uno como que procesa lo que ha vivido en el día. Efectivamente, la fase NREM, por así decirlo, tendríamos un cerebro dormido, pero tenemos algo de tono muscular. En la fase REM, nuestro cerebro está activo, consolidando información, memoria, aprendizaje. Ya, pero ahí entonces lo que dice Gonzalo es al revés. Si tú no te acuerdas del sueño, probablemente dormiste dormiste muy bien. mejor. No tiene por qué, ¿No? simplemente depende de la fase desde la cual te despiertes. Pero es que ¿por qué te vas, o sea, si estás como consolidando tu información y va todo bien, ¿por qué te vas a despertar entre medio? Digo, pienso yo, No, porque termine ese proceso y no me acuerde. Claro, pero porque cuando consolidas esa información estás soñando también. O sea, en esa fase consolidamos información y soñamos. Y si nos despertamos desde esa fase, por ejemplo, porque normalmente tenemos
si ciclamos 4 o 5 veces en la fase REM, suelen ser 6 o 7 de la mañana, si nos despertamos desde esa fase, nos acordamos de nuestros sueños, pero no significa que hayamos dormido peor, sino que nos hemos despertado desde esa fase del sueño. Ya. Oye, quiero hablar un poco de los niños también. No sé si en el caso de los niños es solo importante que duerman la cantidad de horas que tienen que dormir o que lo hagan también una hora determinada. Yo he escuchado que hay bastante relación entre la hormona del sueño y la hormona del crecimiento. Y hay algunos que dicen hay que hacer que los niños se acuesten temprano y hay que como también seguir los ciclos de la luz, por decirlo así, y tipo 8, 9, en verano más difícil, pero Claro, en el invierno tipo 8, 8 y media de la noche ya los niños debiesen estar durmiendo porque si se van más tarde la hormona del crecimiento no opera tan bien. ¿Eso es cierto? O sea, es cierto a medias. Es cierto que los niños necesitan un mínimo de cantidad de horas en edad escolar. ¿Que debería ser hasta cuánto? Unas 10 horas aproximadamente. Cuando empiezan a llegar a su fase de adolescencia pueden disminuir a 9 horas. Sin embargo, efectivamente, la hormona del crecimiento se segrega en la fase N3, que está en la primera fase del sueño. Tenemos una primera subfase que es N1, donde estamos en el fondo conciliando un poco el sueño, un sueño más ligero, en la fase N2, y en la fase N3 es cuando nuestro cerebro está totalmente dormido, es el sueño profundo. Ahí es cuando se segrega la hormona del crecimiento. Por eso es importante que en el fondo el niño duerma esa cantidad de horas, pero también regularmente, porque por ejemplo la fase REM también es importante para que consolide toda la información, para el aprendizaje. Perdón, porque si no se respeta ese hábito, ¿no se llega a esa fase? Efectivamente. Y por lo tanto un niño que duerme mal crece menos. Podría llegar a crecer menos, sí, o podría llegar también a presentar problemas de aprendizaje en el colegio, irritabilidad, cambios de conducta, que normalmente si duerme, si retoma unos buenos hábitos de sueño, por ejemplo, esos problemas de conducta desaparecen. Ahora, esto evidentemente es un ingrediente que podría eventualmente incidir. Sí, efectivamente. No es que porque yo haga dormir a mi cabro chico 10, 12 horas va a ser más grande. No, efectivamente. El cabro acostado todo el día, no es causa-efecto, digamos. Efectivamente, Sí. pero es un indicador importante. Ahora, también estamos en serios problemas de tener higiene del sueño, sobre todo pensando en los niños, pero también los adultos, porque también estamos adictos a las pantallas. Hoy día la tecnología se ha metido, ya antes era la tele solamente, que estaba incluso a más distancia, ahora es aquí, muy cerca de la vista, y muchos tenemos la mala costumbre de tener el celular muy cerca, de ver el celular antes de dormir. En el caso de los niños también es súper difícil despegarlo de las pantallas. ¿Cuánto afecta eso a la calidad de sueño? Bueno, sobre todo afecta también a conciliar el sueño, ¿no? Cuando nosotros, sobre todo, nos exponemos a horas previas a irnos a dormir a luz artificial, esta luz blanca, lo que hacemos es que en el fondo le estamos diciendo a nuestro cerebro a través de nuestros ojos, fotorreceptores, que es de día. Entonces nuestro cerebro no empieza a segregar la melatonina, ¿no? Que es la hormona que nos induce al sueño. Claro, pasa que estamos un poco expuestos porque todo es tecnología, porque si el computador, si me llevo trabajo a casa, ¿no? Es así, pero hay que tratar de autobautearse y tratar de... ¿Cuánto tiempo antes? Dejar de Yo diría que chatear, mirar las redes, etc. Mínimo 2 o 3 horas antes. 2 o 3 horas. Sí. O sea, yo si quiero acostar a un niño a las 8, ya a las 5 de la tarde debiese tenerlo sin exposición a las pantallas. Sí, debiera ser. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es una batalla diaria. Es un reto, pero hay que tratarlo. Y hay otra cosa que una vez leí un artículo de las cosas que no hay que hacer cuando te despiertas en la noche. Por ejemplo, mirar la hora. O mirar el teléfono. Porque hay gente que dice, te despiertas, te desvelas y tomas y empiezas a revisar el Instagram. Y eso, más que hacerte volver a dormir, te activa nuevamente. O sea, es lo peor entre medio, ¿no? Claro, hay que tratar de, pues efectivamente, de no tomar el celular o de no, pues eso, de no despertarnos, a menos que, por ejemplo, llevemos ya mucho tiempo en la cama, estemos dando vueltas y vueltas y tenemos que tratar de no asociar la cama a pasarlo mal. Si en ese caso llevamos 2 o 3 horas sin poder dormir, lo ideal es levantarse y tratar de hacer algo monótono para ver si nos entra de nuevo el sueño, ya ese día nos hemos levantado. Claro, hacer algo que no estimule demasiado. ¿Sirve esto de tomar, por ejemplo, un vaso de leche caliente? Yo he escuchado a mucha gente que dice, me tomo un vaso de leche tibia y eso me induce el sueño. Claro, por el triptófano, ¿no? Se dice que el triptófano que contienen los lácteos ayuda a conciliar el sueño. Por eso los niños suelen tomar un vaso de leche, incluso los adultos. Claro, sí, lo que pasa es que también hay veces que eso hace que a mitad de la noche alguien le entren ganas de ir al baño y puede interrumpir. Puede ser contraproducente. Efectivamente, claro.
pero depende de cada persona. Bien, pues es un desafío el intentar dormir bien, el intentar tener esta higiene del sueño. Y generalmente lo mejor es consultar a un especialista. ¿Sí? Lo peor que puede hacer la gente es automedicarse a la larga o como canalizar solo los problemas que se tenga con el sueño. Sí, yo invito a todo el mundo a que crea que pueda tener problemas de sueño a ser preventivos, a tratar de consultar para prevenir. Además que, ojo, a veces hay otro tipo de razones. A veces es que la gente está muy aproblemada, por ejemplo, y tú te tomas una pastilla y te duermes, pero no resuelves el problema de base. La gracia sería llegar al problema de base. Es una solución rápida, ¿no?, que está muy a mano, pero que efectivamente no da solución a lo que está de base en el problema. Bien, pues Verónica, muchísimas gracias por habernos ayudado con algunos tips y datos para poder dormir mejor. Que gracias, te vaya Verónica. muy bien. Gracias. Buen día. Bien, avancemos a otras noticias.